Sables. 12:04. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Marilea García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Inmediatamente comenzamos con las informaciones. La única solución para frenar el deslave humano de venezolanos y la migración masiva es que se inicie una transición política en Venezuela, según lo advirtió este miércoles el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis Migratoria, David Smolansky. El funcionario hemisférico aseguró que el éxodo de Venezuela podría superar los 7 millones de personas este año si no cambian las cosas en nuestro país, y destacó la importancia del Estatuto Temporal de Protección anunciado esta semana por el gobierno del presidente Iván Duque para regularizar la situación de los venezolanos que se encuentran en territorio colombiano. Lamentablemente, la crisis de refugiados venezolanos se proyecta en 2021 para ser la más grande del mundo, inclusive puede superar a la de Siria, pero la que menos cooperación económica ha recibido. Desde nuestra oficina en la OEA hemos proyectado de que si la dictadura en Venezuela se prolonga y las fronteras se llegasen a reabrir una vez normalizada la pandemia, de 5.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos que hay al momento que me hace esta entrevista, se pudiese llegar a 7 millones. Eso superaría a los 6.7 millones de refugiados sirios. Como inaceptables, calificó Smolansky las deportaciones de venezolanos desde países como Chile y advirtió que estas medidas no van a frenar el éxodo de venezolanos. El funcionario indicó que aquellos con antecedentes penales que les caiga todo el peso de la ley, pero por unos pocos no pueden pagar muchos inocentes. Hay muchos venezolanos inocentes, hay venezolanos que no tienen antecedentes penales, hay venezolanos que son refugiados, que huyeron de la hambruna, que huyeron de la violencia en Venezuela, que huyeron de la falta de libertades en Venezuela, que están buscando incluso reunificarse con su familia en países como Chile y que hoy corren el peligro de ser deportados. Eso es inaceptable, porque estos venezolanos son inocentes, estos venezolanos son trabajadores, estos venezolanos están buscando, muchos de ellos, reunificarse con su familia, y no se puede generalizar a unos pocos que a lo mejor tengan antecedentes penales, poner a quienes no lo tienen y de esa forma pagar justos por pecadores. Entre tanto, el ministro de la Defensa chileno, Baldo Borcurica, encabezó este miércoles 10 de febrero la deportación del primer grupo de más de 100 migrantes, la mayoría venezolanos, que llegaron a ese país por la frontera con Bolivia y que permanecieron detenidos hasta el momento de su repatriación. Borcurica destacó en medios locales que son personas que no respetan las normas del país, lo hacen por ingresos ilegales y sin visas, y resaltó que no existe país alguno que tenga apertura de fronteras. Un grupo de migrantes venezolanos denunció ayer en un video publicado en redes sociales que fueron engañados por las autoridades antes de ser expulsados de territorio chileno. Somos 120 familias que vamos a ser expulsadas por una mentira que nos sembró el PDI, ¿verdad? Cuando nos dijeron para hacer una denuncia, para poder regularizarnos en este país, y todo ha sido una falsedad. Anoche a las 2 de la mañana estábamos firmando un documento donde nos trajeron un acta donde nos indica que tenemos que salir del país de manera inarbitraria, sin ninguna explicación de nada, solamente que teníamos que firmar. Nos tienen retenido nuestros documentos personales, nuestros documentos de identidad. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espirosa, aclaró que el proceso de regularización de venezolanos que se encuentran en territorio colombiano en el marco del Estatuto Temporal de Protección se iniciará con un gran censo nacional.
justificara, Colombia procede a hacerlo y eso nos va a permitir oportunidades para una infinita mayoría de migrantes venezolanos decentes y buenos y, por supuesto, rigidez y judicialización para aquellos que tomen el camino que no debe ser. ¿Cuánto nos vamos a demorar en esto? Nos toma tiempo, son 2 años de arduo trabajo en donde la concentración es este 2021. Entre tanto, el gobierno de Colombia comprará 2 millones de vacunas contra el COVID-19 adicionales para los migrantes venezolanos que se registren para recibir el Estatuto de Protección Temporal que, entre otras cosas, les permitirá acceder durante 10 años a trabajo y a los servicios sociales. El gerente de fronteras de ese país, Lucas Gómez, informó durante una entrevista en una radio local que con esta nueva política se beneficiará a casi 1 millón de indocumentados que llegaron a Colombia huyendo de la crisis generada por el chavismo. Por su parte, el ministro de Salud colombiano, Fernando Ruiz, explicó que los venezolanos tendrán acceso pleno al sistema sanitario tras el proceso de regularización que se iniciará este año. Un hecho que en este momento a esa población solo le estamos atendiendo en servicios de urgencias y esos servicios de urgencias en este momento ya han costado a los hospitales públicos de este país más de 258.000 millones de pesos. Pero el problema crítico no está ahí, el problema está en que somos conscientes de que por no tener un estatus migratorio, por no tener una condición regular en el país, no tienen acceso a muchos tratamientos, a muchas medidas de prevención que deberían estar recibiendo. Tratamientos contra el cáncer, contra enfermedades crónicas, toda esa protección que debe tener el individuo. De manera que, presidente, que esto es una muy buena noticia para ellos, pero también para toda la estructura de protección del sistema de salud. Y en otras noticias, los trabajadores del sector salud de Venezuela convocaron a una nueva protesta este miércoles para exigir salarios dignos, la recuperación de todo el sistema sanitario y su dignificación. El secretario ejecutivo de FETRA Salud, Pablo Zambrano, indicó que los profesionales de la salud reciben un sueldo simbólico en Venezuela. Y de paso en la administración pública. Entonces un gobierno no puede decir que lo está haciendo bien cuando vemos muy fácil el hecho de que ellos protegen la paridad del dólar oficial con el paralelo, pero dejaron desde el 2018 cuando nos metieron aquel paquetazo que llevaron el salario a medio petro, que a la final nos metieron medio petro, bueno, dejaron que el salario se fuera hacia abajo. Esa ha sido la política, una política más bien relacionada con lo que muchos dicen el capitalismo salvaje. Y hasta este momento, bueno, no tenemos salario digno. Y todo lo que tuvo, la alimentación, las pensiones y jubilaciones, el problema que tenemos con el gas en Venezuela, o sea, son infinidades. El problema de la gasolina que se suaviza en un tiempo y después vuelve la gente a sufrir en esas colas para recibir la gasolina. El dirigente sindical dijo que a partir de hoy se inician una serie de manifestaciones por reivindicaciones laborales hasta llegar al 1 de mayo, Día del Trabajador. Hemos establecido esta ruta hasta llegar al 1 de mayo como una primera etapa donde tenemos que hacer una gran movilización en Venezuela, donde los trabajadores a hechos concretos. Por ahí yo he visto por lo menos declaraciones sobre el tema de las vacunas, que es muy importante, ¿verdad? Y eso tiene que tener prioridades, los adultos mayores, los trabajadores de la salud, etcétera. Tiene que tener prioridades, pero eso no lo podemos agarrar para la politiquería, un hecho tan trascendental para de alguna manera combatir realmente la pandemia. Y bueno, y se está señalando que los recursos que están en el exterior, de ahí se puede tomar para esto. En otras noticias, el ministro de Comunicación e Información del régimen confirmó 500 nuevos casos de coronavirus y 7 fallecidos en las últimas 24 horas en nuestro país. El total de contagios ascendió a 131.096 y el número de víctimas mortales se ubicó en 1.247. Pasando al panorama internacional, tenemos que la Organización Mundial de la Salud informó de un descenso del 17% en los nuevos contagios globales de COVID-19 la semana pasada, mientras que las muertes bajaron un 10%, unas cifras que estima esperanzadoras
pese al elevado número de países donde se detectan nuevas variantes del coronavirus. La pasada semana se registraron 3 millones de nuevos casos y 88.000 muertes, por lo que el balance acumulado en la pandemia asciende a 106 millones de contagios y 2.3 millones de muertes, según la OMS en su informe epidemiológico semanal. El descenso se constata también en los países más afectados por el COVID-19, ya que los 5 que reportaron más casos la semana pasada mostraron, pese a ello, bajadas en nuevos contagios. En Estados Unidos cayeron un 19%, en Brasil un 10%, en Francia un 4%, Reino Unido 25% y en Rusia el 11%. Por su parte, los expertos de la misión de la Organización Mundial de la Salud, encargada de investigar los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2, empezaron hoy a abandonar China, país que consideraron el inicio del camino para desentrañar la procedencia del virus. Este equipo está trabajando hasta la partida de China. Es solo el comienzo del camino, con mucho trabajo por hacer después de las pistas de nuestros colegas en China. Muy orgulloso de nuestros logros y realista sobre lo que queda, dijo hoy el zoólogo británico Peter Daszak, miembro de la misión en la red social Twitter. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a la solidaridad internacional para apoyar al gobierno de Colombia en la atención y vacunación de los migrantes y refugiados que están en ese país y reconoció la importancia de los planes de inmunización para hacer frente a la pandemia. La pandemia del COVID-19 ha dejado un número trágico de víctimas a su paso y ha revelado las profundas fracturas existentes en nuestras sociedades, exacerbando problemas como la desigualdad, la pobreza y la falta de protección social. La crisis ha requerido esfuerzos monumentales por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Confío en que esfuerzos como su Plan Nacional de Vacunación contribuirán a salvar vidas. Hago un llamado a la solidaridad. Entre tanto, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, urgió este miércoles por carta a la ministra Carolina Darias a establecer cuarentenas obligatorias de 10 días para viajeros nacionales y residentes en España procedentes de Brasil y Sudáfrica por sus cepas de COVID-19. En la carta enviada a la ministra de Sanidad, el consejero argumenta que dicha cuarentena debe realizarse en la comunidad autónoma en la que resiba el viajero, como medida ajustada y proporcional a la gravedad de la situación en que se encuentra. En un momento como el actual, en el que las cifras diarias muestran un descenso, es importante actuar y hacerlo con la mayor celeridad posible ante las nuevas variantes que, lamentablemente, ya han dejado al país, subraya Ruiz Escudero, quien recuerda que en el pasado mes de diciembre ya pidió la suspensión de vuelos con Reino Unido, pero la respuesta tardó demasiado en llegar. Tenemos que en materia económica la red social Twitter perdió el pasado año 1.135 millones de dólares frente a los beneficios de 2019, lastrada principalmente por ajustes relacionados con impuestos, pero también por el coronavirus, y pese a registrar un incremento de ingresos con respecto al año anterior. En 2019, Twitter había registrado un beneficio neto de 1.465 millones de dólares, según informó la red social al momento de presentar los resultados del cuarto trimestre de 2020. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se ubicaba en $58.46, mientras el Brent, de referencia en Europa, se cotizaba en $61.34. En materia deportiva, la española venezolana Garbiñe Muguruza, número 14 en el ranking mundial, no se arrugó para superar en su segunda prueba del Abierto de Australia a la rusa Lyudmila Samsonova por 6-3 y 6-1 y se enfrentará en tercera ronda a la gasalla Zarina Díaz. No se inmutó con el repentino calor que superó los 30 grados por el que amaneció en Melbourne Park y cerró su pase a la tercera ronda en poco más de una hora tras ofrecer un tenis más conservador con el que acumuló 14 errores no forzados.
Organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021 publicaron una guía de restricciones por COVID-19 para los atletas que participarán en la competencia, que incluye una competición expresa para rebajar la efusividad en las celebraciones y limitar sus movimientos entre instalaciones previamente designadas. Así estamos terminando este informe RCR de emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.